La antropología será protagonista de los últimos minutos de Sin Distancias y les proponemos trasladarnos a un país que se encuentra en un profundo proceso de cambio, Bolivia. Queremos detener nuestra mirada en la educación, ya que 2013 es el año de la revolución educativa en Bolivia, el año de la educación plurinacional. Para ayudarnos a comprender qué significa esta revolución, nos acompaña una antropóloga y profesora de la UNED que ha realizado su trabajo de campo sobre este tema. Habla con ella la profesora del Departamento de Antropología, Montserrat Cañedo. Hola, buenos días. Estamos hoy con Carmen Osuna. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, Montse, buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos a hablar hoy de un trabajo de campo que ya ha hecho durante casi, ¿cuántos has estado? 2 años, me parece, en Bolivia, ¿verdad? Sí, de manera más intensa, 2 años. Un trabajo bien interesante que ella ha realizado sobre el proceso de transformación educativa en Bolivia y acaba de presentar, o bueno, está escribiendo ahora un artículo que hemos estado viendo, discutiendo y que la verdad nos ha dado mucho juego y queríamos un poco charlar sobre él aquí hoy. Entonces, la idea es un poco la revolución educativa. Hablas de la revolución educativa en Bolivia, ¿qué significa, qué alcance tiene y cómo se gesta un poco esta idea de la revolución educativa? Bueno, pues la revolución educativa es una, digamos, de las vertientes de una revolución más amplia en este proceso de cambio que vive ahora mismo Bolivia a partir de que sube Evo Morales al poder en enero de 2006, que es la revolución democrática y cultural. Así se denomina un proceso totalmente de cambio de, tal y como dicen, refundación del Estado y del país, que tuvo uno de sus momentos álgidos, digamos, con el referéndum para la aprobación de una nueva constitución, una constitución que ya está vigente, por el que Bolivia además ha pasado a ser un Estado plurinacional, es decir, que se basa en el reconocimiento de la diversidad cultural, como dicen en Bolivia, de los pueblos y naciones originarias. Hay 36 reconocidos constitucionalmente. Y en este proceso de refundación estatal, con un horizonte descolonizador, es decir, romper esas cadenas, digamos, como de opresión y revalorizar y empoderar lo propio, es decir, los conocimientos indígenas, en la vertiente educativa se habla de revolución educativa, un término que acuñó Félix Pazzi, que fue ministro de Educación cuando empieza todo este proceso, y que se trata de transformar de un modo profundo la orientación educativa precisamente para potenciar desde las escuelas, bueno, y desde más allá de la escuela, en todo ámbito educativo, estos conocimientos indígenas. Claro, ¿no? El Estado boliviano actualmente supone de alguna manera un reto político, ¿no? De cierto modo, es una experiencia política, digamos, distinta o nueva, ¿no? En el sentido de que se toma muy en serio la cuestión un poco de la incorporación o de la integración, claro, no sé si los términos de lo indígena, ¿no? Cómo poder pensar de alguna manera o reformular el Estado desde la idea indígena. Y me llama la atención también en tu trabajo que, claro, estas ideas que están detrás de toda esta cuestión de la revolución educativa beben mucho también de las ciencias sociales, en el sentido que por ejemplo, una de las ideas claves es la cuestión intercultural, ¿no? Se plantea, digamos, como un proyecto de interculturalidad. ¿Qué dimensiones tendría, digamos, en esta reformulación de la educación, del proceso educativo, la idea de la interculturalidad? ¿Cómo se piensa? Hablas de lo propio, de lo ajeno, de definir de alguna manera distintas culturas. Mira, lo primero que me gustaría decir es que la idea de interculturalidad no es nueva, o sea, es una idea que se retoma incluso desde los años 70. La educación en Bolivia es intercultural por política pública desde el año 94. Es uno de los componentes fundamentales en estas nuevas orientaciones de la revolución educativa, pero sí que toma nuevas dimensiones en varios sentidos. Por un lado, sí que reivindican que tenga, desde luego, ese potencial transformador que no ha tenido, porque desde el 94 se empezó a implementar una educación intercultural entendida como intercultural y bilingüe. Entonces, una de las grandes demandas es que se quedó, digamos, en el componente bilingüe. En algunas escuelas piloto, en áreas rurales, sí que se empezó a potenciar que los maestros hablaran en quechua, en aymara, etcétera, pero sin incorporar conocimientos propios de las cosmovisiones. Entonces, uno de los grandes giros actualmente con este tema de la interculturalidad es ya no quedarse simplemente en el componente bilingüe en la lengua, es que la interculturalidad no sea solamente para población indígena, entendida por y para y desde la población indígena, y que tenga un potencial transformador. Para eso,
La educación intercultural ahora viene acompañada de otro término previo, que es la intraculturalidad, de manera que lo que están buscando es que a partir de la intraculturalidad, el potenciamiento de los conocimientos propios de la población indígena, es decir, una revalorización de la identidad, que la gente, como decía un dirigente indígena, se sienta orgullosa de lo que es y de dónde viene. A partir de esa intraculturalidad se genera un diálogo intercultural con otras culturas no indígenas, por decirlo de alguna manera. Planteas de manera muy interesante en tu trabajo cómo, de alguna manera, lo que en el fondo viene a ser una institucionalización, ¿no?, de esta revolución educativa, tiene que ver o implica de alguna manera definir un propio y un ajeno, es decir, qué es de alguna manera lo indígena, ¿no? Entonces, me gustaría que insistieras un poco en esta cuestión de esta aporía que planteas en un determinado momento, donde dices que por un lado hay como una suerte de esencialización de lo indígena, es decir, el tratar de definir qué es lo indígena, y hay también una mirada hacia lo que ha sido lo indígena en relación a lo rural, en relación a los saberes tradicionales que hay que recuperar, cómo esa, digamos, manera de configurar lo indígena puede de alguna manera tener efectos no queridos, en el sentido de que no propicia el cambio y de alguna manera no consigue que esta población indígena que ha estado tradicionalmente, digamos, sometida, pueda de alguna manera incorporarse a la sociedad boliviana desde otro estado. ¿No? Es como si hubiera en el propio deseo, ¿no?, de la institución, cuando lo hace suyo, unos efectos que no son los que se pretenden, ¿no? ¿Cómo plantearías un poco esta cosa que discutes en tu trabajo? Sí, pues yo lo vi un poco a dos niveles. Por un lado, el discurso, yo llamé más discurso teórico, de política pública educativa, y por otro lado a nivel discurso práctico, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es decir, a mí me interesaba este tema de la revolución educativa, de la educación intercultural en Bolivia, que es uno de los ejes de esta revolución, tanto a nivel política pública como en aula, ¿no?, digamos, porque yo sí que me centré en el contexto educativo escolar. Entonces, yo lo que vi es que este discurso de revalorización y empoderamiento, esta dicotomía entre lo propio y lo ajeno, qué es indígena, qué no es indígena, bajado, digamos, al nivel de práctica educativa en aula, en las escuelas estuve en una escuela que se consideraba, digamos, como una escuela intercultural por los agentes educativos, por los profesores y el equipo directivo. Decían que, de hecho, ya estaban poniendo en práctica la nueva ley educativa, ¿no?, sin que de hecho estuviera aprobada una ley educativa, esto lo digo al margen, que ha tardado en aprobarse 4 años, o sea, ha sido como muy peleado, pero también muy conocida por los anteproyectos y los debates. Entonces, en esta escuela, pues ellos decían que ya la ponían en práctica, ¿no? Entonces, yo lo que observé a través de mi trabajo de campo es que estas dicotomía de lo propio, lo ajeno, ¿no?, este empeño en diferenciar qué es y qué no es, lo que estaba llevando en la práctica era como una esencialización de lo que significaba lo aymara a través de unas costumbres, digamos, o de unos conocimientos como muy estereotipados, como flashes identitarios, ¿no?, digo en la tesis, donde los propios niños autoidentificados aymaras de la escuela muchas veces no se sentían representados, reflejados, o no querían formar parte de ello, ¿no? Entonces yo creo que es muy complejo, nos movemos en una arena muy, muy resbaladiza, obviamente, pues como dice Hamel, ¿no?, que retomó ahí su frase, ¿dónde está la frontera, ¿no?, entre lo propio y lo ajeno? ¿Cómo se marca? Incluso cuando le preguntas a los dirigentes, ¿no?, a los responsables de las políticas educativas, su discurso es muy ambiguo, ¿no?, porque es muy, muy complejo. Claro, y tú abordas específicamente cuáles pueden ser, o cuáles has visto tú en tu trabajo de campo, que pueden ser los efectos de exclusión que tienen, ¿no? Cierto. Hablas de algún caso concreto, algún ejemplo etnográfico, igual nos lo puedes poner porque es bien interesante. Sí, pues mira, con este tema de la esencialización, por ejemplo, hay varios ejemplos, ¿no?, que me parecen muy gráficos. Uno de ellos es el de la vida de Doña Dora, por ejemplo, que era una mujer aymara autoidentificada, indígena de la comunidad donde estaba esta escuela, una escuela donde iban niños de la comunidad, niños de la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, una escuela que quería y que fomentaba que niños indígenas y no indígenas de diferentes estratos sociales y capital cultural se criaran juntos y crecieran juntos. Entonces, esta escuela estaba muy empeñada en empoderar, digamos, ponía mucho esfuerzo en empoderar a los niños aymaras a través de lo que ellos consideraban
que eran sus prácticas cotidianas y de lo que se tenían que sentir orgullosos. Ponían mucho la institución tiene que definir de alguna manera qué es lo... Ajá. Claro, entonces ahí hablabas también una idea interesante de esta cuestión de la educación productiva, ¿no? De cómo la escuela de alguna manera... La educación manera... productiva, digamos que es otro de los ejes de esta revolución educativa que tiene varios pilares. Una es la educación productiva, educación interplurilingüe, bueno, y otra serie de ejes. Entonces, bueno, aquí en la educación, esta escuela decía poner en práctica la educación productiva e intercultural, todo mezclado a partir del potenciamiento, como decía, del trabajo en la chacra. La chacra es como el huerto, ¿no? Entonces, bueno, yo hablando con doña Dora, que era una señora que yo, bueno, pues me enseñó mucho, la verdad, viví de manera muy intensa con ella. Esta era una mujer que tenía con una identidad muy compleja, ella estaba muy orgullosa de ser aymara. Ella formaba parte de un movimiento, uno de los movimientos más famosos, digamos, más fuertes en Bolivia de lucha por los derechos indígenas de las mujeres, pero trabajaba en la chacra muy duramente. Su hija siempre estaba con su hermana, su hija que iba a este cole, la ayudaba de vez en cuando, y decía que ella estaba muy contenta, pero que ella no quería lo mismo para su guagua, ¿no? para su niña. Y que ella quería una educación como más... Pues claro, que le potenciaran a su niña las matemáticas, que le potenciaran otro tipo de materias que ya veía que en esta escuela, pues que no había manera, ¿no? Y que su niña se estaba rezagando. Uh-huh. Entonces ella tomó la decisión de desescolarizar a su niña de esta escuela y mandarla a otra, ¿no? Con una serie de argumentos muy complejos que nada tenían que ver, ¿no? Con lo que me dijeron luego en la escuela algunos profesores, cuya conclusión fue que como necesitaban dinero, pues la había desescolarizado simplemente para cobrar un bono que se da en escuelas públicas, ¿no? Claro, o sea que no había de alguna manera una comprensión de los argumentos más complejos de identidad que podía tener esa mujer y se interpretaba simplemente de ahí una figura indígena que es la que tendría que estar preocupada por el modo de vida tradicional y el que no se quiere escolarizar, digamos, en esa línea de alguna manera no quiere ser indígena o claro, se ve forzado a no serlo o lo que sea, pero es como algo deficitario. Yo creo que de alguna manera, sin quererlo, por supuesto, porque yo siempre lo digo, será una escuela en la que estaban sumamente comprometidos, pero sí que estaban potenciando una serie de flashes identitarios. Luego, por ejemplo, había una lucha muy, muy abierta en esta escuela contra el racismo. Cada vez que detectaban una práctica que consideraban discriminatoria, paraban la práctica educativa, hacían asambleas y tal, y sin embargo, a partir de estos flashes identitarios, estaban generando una visión en los niños en la que, por ejemplo, un día me encontré una niña llorando que me dijo, una niña de la comunidad aymara, me dijo, es que no me quieren. Y digo, pero ¿por qué no te quieren? ¿Qué te pasa? Dices que estamos preparando una obra de teatro y no hacen más que decirme que tengo que traer aparatos raros aquí, microondas y eso, y que como yo soy aymara y cocino en jeri, que es como es un horno tradicional, pues que no voy a tener y se ríen de mí. Entonces, quiero decirte, a partir de estos, los niños en la escuela cocinaban efectivamente en jeri, todo muy tradicional, o sea, estaban generando unas imágenes muy estereotipadas de lo que significa ser o no ser. Claro, que es, no sé si me estoy logrando perfectamente, explicar, ¿no? perfectamente. Que además tienen un efecto, pues eso, de exclusión, ¿no? Siguen teniendo de alguna manera ese efecto de exclusión de lo indígena, aunque pretenden lo contrario, ¿no? Como digo, pues profundizando la brecha, ¿no? Claro. De alguna manera es bien interesante. Yo creo que lo resumes muy bien en esa idea de la contradicción, que me parece que tomas de un autor de Sousa Santos, puede ser, esa frase que dice que cómo se puede transformar radicalmente una identidad cuando el objetivo es precisamente, digamos, entender que las identidades no son esenciales, ¿no? Entonces, esa dinámica se ve muy bien en tu trabajo y yo creo, no sé cómo lo ves tú, pero que también es una especie de contradicción que tenemos en el ámbito de la antropología en cuanto a las categorías que manejamos. Me refiero, la misma categoría indígena, bueno, porque es una con las que tú trabajas, pero yo creo que se puede aplicar a otras también. De alguna manera, yo creo que a veces deriva mucho de esta idea de pensar la identidad desde la idea de frontera, ¿no? Y desde la idea de diferencia, ¿no? Completa. Y entonces, al mismo tiempo que estamos diciendo que las identidades no son esenciales, muchas veces hablamos de ellas o las definimos o las estudiamos como trazando de alguna manera sus fronteras, ¿no? Como si lo fueran. Entonces estamos como en ese proceso de definir algo para decir inmediatamente que no puede definirse porque es mucho más complejo de lo que hemos definido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver un poco con esa idea de que yo creo que es una manera de pensar, ¿no? Que ha acompañado a la antropología desde siempre,
de poder pensar la identidad o de pensar la identidad desde la idea de frontera que separa, ¿no? Sí. Entonces, ponías un ejemplo que yo creo que vamos a escuchar ahora, una música, porque hablabas precisamente de eso, ¿no? De, digamos, nuevos fenómenos musicales en Bolivia, que de alguna manera tomabas como ejemplo de prácticas, digamos, de reconfiguración de lo indígena, que además van más allá de los indígenas en el sentido que también hay, digamos, jóvenes que no son indígenas que les gusta este tipo de música donde se reivindica lo indígena, ¿no? Sí. Entonces, que son formas que vienen un poco de la cumbia, del hip hop, es decir, que no son de la tradición, entre comillas, indígena, tradición en sentido de algo que viene del pasado, sino que están, de alguna manera, forman parte de lo otro, de lo universal, pero al mismo tiempo siguen siendo, son nuevas formas de lo indígena, ¿no? Entonces, es una frontera, digamos, que no separa, sino que une, ¿no? Entonces, no sé si podemos escuchar la música. Y luego lo explico un poco, porque no sé yo si es lo que estamos oyendo, sí. Escucha bien lo que voy a decirte. Hay mucha gente que te habla bien de frente, te da la mano, te dice que tal hermano, mientras por atrás te están dando palo. Así muchos políticos juegan con el paisano. Ha llegado la hora ya del cambio. Basta de seguir en este mismo mambo de división, opresión. Son sus armas de dominación, recreando el racismo que golpea al que no sea de su color, causando mucho dolor, manejados por unos... Carmen, ¿qué escuchamos? Mira, esto es una canción de un grupo, ya te digo que se autoidentificaba como hip hop, aunque esta canción la verdad que es bastante cumbiera, pero la he elegido porque habla del proceso de cambio, ¿no? Llega un momento que dice, estamos en el proceso del cambio, ya está bien de seguir en este mambo, ¿no? O algo así. Entonces, bueno, pues es un grupo que se llama Ujamau Iké, que era un grupo, digo, era porque lamentablemente el vocalista falleció en 2009. Fue una conmoción, ¿no? Sí, fue una conmoción, en el país, ¿no? Fue una conmoción. Bueno, en la zona, en una de las escuelas donde yo trabajaba, desde luego, en la ciudad del Alto, entre la gente que le gusta este tipo de música, ya no solo indígena, sino gente sensibilizada con el proceso de cambio. Digamos que yo creo que esto es una cosa que se conoce muy poco. Luego dije, mira, también qué ganas, ¿no?, de estudiar estos procesos, pero bueno, no da para todo. Esto es un grupo que defiende, digamos, la identidad indígena aymara en particular. Él se definía como aymara. Y yo creo que muestra muy bien a los niños, pero adolescentes de la escuela donde estaba, les encantaba escuchar este grupo. Tiene canciones también en aymara. Aprendían aymara con Abraham, se sensibilizaban con el proceso de cambio a partir de las letras de Ujamau Iké, que tiene letras muy, muy tocantes y muy fuertes. Esta en particular habla del racismo, una de las grandes preocupaciones del proceso de cambio. En 2010 se aprobó la ley contra el racismo, por primera vez en un país con unos procesos discriminatorios y de opresión muy fuertes y muy visibles. Eso creo que no hace falta ni profundizar en ello, que es muy, muy evidente. Y bueno, yo creo que es una muestra de estas de cómo estos flashes identitarios lo que están haciendo, y pongo un ejemplo también, ¿no?, de cómo una niña, el Yatichiri, que es el maestro en aymara, estaba preocupado porque había una niña que se avergonzaba de su identidad, pero decía, no pasa nada porque se puede recuperar, como si esa niña lo tuviera perdido. Y sin embargo, ella era totalmente fan de Ujamau Iké, veía cine en aymara. Entonces, claro, yo creo que esa niña no tenía perdida su identidad, sin embargo, era otra forma de verse, de considerarse y de expresarse, ¿no? Claro, pues nada, nos despedimos, yo creo, escuchando un poquito más de esta canción. Gracias, Carmen, por habernos traído hoy este tema aquí. No, gracias a ti, Montse. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Este personaje es parte de un fallado mestizaje. Así es, perfectos aliados en la media luna por joder al país. Diversidad cultural, interculturalidad, educación transformadora son algunos de los conceptos que nos han traído hoy hasta aquí al hablarnos de revolución educativa en Bolivia Montserrat Cañedo y Carmen Osuna, profesoras del Departamento de Antropología. Vamos por el camino de la libertad, hacer un nuevo mundo de respeto y diversidad, donde otros mundos se puedan integrar. Sin distancias, la UNED en Radio 3. Eliminar, tenemos mucha historia que contar, no nos podrán eliminar, tenemos mucha historia que contar, ya se levantan los pueblos oprimidos, ya se levantan los pueblos oprimidos.